Era la noche de Nochebuena cuando Daniel Herrera, 35 años, director general de un emporio tecnológico valorado en 700 millones de euros, se sentó en un banco de un parque nevado de Valencia con las lágrimas resbalando por su rostro. Acababa de recibir la llamada que le había destrozado el corazón. Su madre, la única persona que le quedaba en el mundo, había muerto 3 horas antes en un hospital de Cádiz, mientras él estaba atrapado en una reunión que no podía interrumpir. No había llegado a tiempo para despedirse y ahora estaba solo, completamente solo, en una ciudad que celebraba mientras él se rompía en 1000 pedazos. Fue entonces cuando escuchó una vocecita que le habló. Un niño de 5 años con un abrigo rojo y un gorro de lana beige lo observaba con esos ojos grandes e inocentes que solo los pequeños saben tener. Y las palabras que salieron de su boca lo cambiaron todo, porque ese niño, con la sencillez desarmante de sus 5 años, le dijo algo que ningún adulto jamás se habría atrevido a pronunciar. Y detrás de él, envuelta en un abrigo azul claro, su madre se acercaba sin imaginar que esa noche conocería al hombre que le daría un giro completo a su vida. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Valencia en Navidad es un espectáculo que corta la respiración. Las luces decoran la avenida principal como un río de estrellas caídas. La plaza del ayuntamiento resplandece con su árbol gigantesco y los mercadillos navideños de la Plaza de la Virgen perfuman el aire con castañas asadas y chocolate caliente. La nieve, rara y preciosa, había comenzado a caer al atardecer del 24 de diciembre, transformando la ciudad en una postal de otros tiempos. Daniel Herrera no veía nada de eso. Sentado en un banco de los jardines del Turia, cerca de los edificios iluminados de la ciudad de las artes y las ciencias, solo contemplaba el vacío que se había abierto dentro de él. Un vacío tan profundo que parecía devorar cada luz, cada sonido, cada esperanza. 35 años, pelo oscuro, físico cuidado a base de horas de gimnasio a las 5 de la mañana antes de encadenar reuniones. Era el tipo de hombre que las revistas económicas colocaban en portada, al que los periodistas llamaban el cerebro de la tecnología española. El que había convertido una pequeña idea en un trastero en un gigante de 700 millones en menos de una década. Tenía viviendas en 3 continentes, una colección de relojes que valía tanto como un piso y una agenda tan saturada que su asistente tenía que reservar incluso las pausas de comida con 3 semanas de antelación. Pero esa noche, Daniel Herrera no era un director general, era solo un hombre que acababa de perder a su madre. La llamada había llegado a las 17:30. Estaba en plena reunión decisiva, la que cerraría la compra de una firma de Bilbao. Su móvil había vibrado en el bolsillo, pero él había ignorado la llamada como hacía siempre durante los encuentros importantes. Luego vibró otra vez y otra más. A la 4ª llamada, por fin respondió irritado, dispuesto a reprender a quien osara interrumpir. Era el hospital de Cádiz. Su madre, Julia Herrera, 72 años, había sido ingresada esa misma mañana por un malestar repentino. Había preguntado por él. Había seguido preguntando por él durante horas, pero él no estaba localizable. Su teléfono estaba en modo silencio. Su asistente tenía órdenes de no pasar llamadas personales durante las reuniones estratégicas. Julia Herrera había muerto a las 14:26, sola en una habitación de hospital llamando el nombre de un hijo que no había llegado. Daniel había abandonado la reunión sin pronunciar palabra. Había salido del edificio, había caminado sin rumbo durante horas hasta que se encontró en ese banco del parque. Y allí, por primera vez desde que tenía 12 años, se había echado a llorar. Había llorado por su madre, por todos los santos que había olvidado, por todas las llamadas que había pospuesto, por todos los domingos de arroz que había cancelado en el último segundo. Había llorado por el hombre en que se había convertido, rico, influyente y completamente solo. Su madre era todo lo que le quedaba. Su padre había fallecido cuando él tenía 8 años. No tenía hermanos ni hermanas, y las relaciones amorosas siempre habían sido sacrificadas en el altar del trabajo. Había existido una mujer, Laura, 5 años atrás, una mujer extraordinaria que lo quería de verdad. Pero él había elegido una operación empresarial importante en lugar de las vacaciones que ella había preparado durante meses. Laura se había marchado y él no la había detenido porque siempre había algo más urgente, más prioritario.
Y ahora no quedaba nada, nada ni nadie, solo un banco helado, la nieve cayendo y unas lágrimas que no podía contener. Fue en ese momento cuando lo vio. Un niño pequeño, no más de 5 años, con un abrigo rojo brillante, vaqueros y un gorro de lana beige que le cubría las orejas. Llevaba en la mano una bolsa de regalo dorada y lo observaba con esa intensidad curiosa que solo poseen los niños. Daniel se secó las lágrimas con rapidez, avergonzado de haber sido sorprendido en semejante momento de fragilidad. Pero el niño no parecía juzgarlo, simplemente lo miraba con la cabeza ligeramente ladeada, como si tratara de comprender algo muy importante. El niño se llamaba Nico. Tenía 5 años y medio, y esa precisión era fundamental para él. No 5, 5 y medio. Tenía el pelo rubio escapando bajo el gorro, ojos azules enormes como el cielo y esa honestidad desarmante que los adultos pierden demasiado pronto. Se acercó al banco con paso decidido, como si tuviera una misión. Se detuvo frente a Daniel y lo estudió durante un buen rato. Luego habló, y sus palabras atravesaron todas las defensas que Daniel había levantado a lo largo de toda una vida. Le preguntó por qué lloraba, no con curiosidad morbosa, sino con auténtica preocupación, como si el dolor de un desconocido fuera algo que merecía atención, algo que debía entenderse y, si se podía, aliviarse. Daniel no sabía cómo responder. No estaba acostumbrado a hablar de lo que sentía, mucho menos con un niño. Pero había algo en la mirada de aquel pequeño, una pureza que no admitía mentiras, que le empujó a decir la verdad. Le explicó que estaba triste porque había perdido a su mamá. Nico asintió con gravedad, como si comprendiera perfectamente el peso de esas palabras. Se quedó pensativo un momento, con el rostro serio, esa expresión concentrada que los niños adoptan cuando reflexionan sobre cosas muy grandes. Luego pronunció las palabras que Daniel no olvidaría jamás. Le dijo que no llorara, le dijo que, si quería, podía prestarle a su mamá. Su madre era muy buena dando abrazos cuando uno estaba triste, le explicó. Y también preparaba el chocolate caliente más rico del mundo. Daniel sintió que algo se derretía en su pecho. Era una propuesta absurda, imposible, maravillosa en su simplicidad. Un niño de 5 años que ofrecía compartir lo más valioso que tenía, su madre, con un extraño que lloraba en un banco. Antes de que pudiera reaccionar, una voz femenina llamó el nombre del niño. Una mujer se acercaba con paso rápido, el rostro preocupado. Llevaba un abrigo azul claro sobre un vestido dorado, el cabello rubio enmarcando un rostro dulce y varias bolsas que delataban un día entero preparando la Navidad. Elena Rivas, 34 años, era una mujer a la que la vida tampoco había dado tregua. Viuda desde hacía 3 años, cuando su marido, Pablo, había muerto en un accidente de tráfico, había sacado adelante a Nico sola. Trabajando como maestra de primaria y haciendo auténticos malabares para llegar a final de mes. No tenía familia en Valencia. Sus padres vivían en Zaragoza y no podía permitirse visitarlos a menudo. Pero, pese a todo, había criado a un niño maravilloso, un pequeño que detectaba el dolor ajeno y quería curarlo. Se acercó al banco con una mezcla de inquietud y vergüenza. Riñó suavemente a Nico por haberse alejado. Luego se disculpó con Daniel por la molestia, pero él la interrumpió. Le relató lo que su hijo acababa de decir y en los ojos de ella vio algo cambiar, pudor, ternura y quizá el reconocimiento de algo que conocía demasiado bien. Se sentó en el banco junto a él, con Nico en medio. Y por primera vez en años, Daniel se descubrió hablando con alguien que no quería nada de él, ni contratos, ni inversiones, ni favores, solo una conversación humana. En una noche de Navidad, la nieve seguía cayendo mientras charlaban. Nico, con la resistencia limitada de los niños de 5 años, se había quedado dormido entre ambos, la cabeza apoyada en el brazo de su madre, las manos aún aferradas a la bolsa dorada. Su respiración era tranquila, serena, ajena al momento extraordinario que se desarrollaba sobre su cabecita. Daniel había hablado de su madre, no de los datos fríos, no de las circunstancias médicas, sino de los recuerdos. Contó cómo Julia preparaba el mejor arroz del mundo cada domingo, cómo lo esperaba en la puerta cuando volvía del colegio con la merienda lista, cómo le leía historias incluso cuando él ya era demasiado mayor para los cuentos, cómo lo apoyó cuando todos decían que su idea de negocio era una locura.
Explicó cómo ella confió en él cuando nadie más lo hacía, cómo había hipotecado su casa para darle el dinero con el que empezar, cómo jamás le pidió nada a cambio, aunque él acabó siendo millonario. Habló también de los últimos años, y eso dolía más, de cómo el éxito lo había ido alejando de ella, de cómo las llamadas se habían hecho cada vez más cortas y escasas. De cómo los domingos de arroz se habían convertido en un recuerdo borroso. Recordó el último cumpleaños de su madre, 3 meses antes, cuando él estaba en Tokio para una conferencia y mandó un ramo carísimo en lugar de estar presente, como ella aseguró que no pasaba nada, que lo entendía, que se sentía orgullosa, y como él siempre había supuesto que habría tiempo para recuperar, para ser el hijo que ella merecía. Elena escuchó sin cortar, con los ojos llenos de una compasión libre de juicio. Y cuando él terminó, fue ella quien habló. Contó lo suyo, relató la historia de Pablo, cómo se enamoraron en el instituto durante un viaje escolar a Salamanca, cómo él le escribía poemas horrorosos que ella guardaba aún en una caja bajo la cama. Cómo se casaron siendo jóvenes, demasiado jóvenes según sus familias, pero tan seguros el uno del otro que no quisieron esperar. Como él fue un padre increíble durante los 2 años que tuvo con Nico. Como inventaba historias cada noche porque las de los libros nunca le parecían suficientemente locas. Como hacía voces para todos los personajes hasta que el niño se reía tanto que no había forma de que conciliara el sueño. Contó el accidente en una noche de lluvia de noviembre. Un camión que perdió el control en una carretera encharcada. Como la policía llamó a su puerta a las 3 de la madrugada, como ella se desplomó sin escuchar siquiera todas las palabras, como su vida se acabó y tuvo que recomenzar desde cero, paso a paso, día a día, solo por Nico, que la necesitaba. 2 desconocidos en un banco, unidos por la pérdida y el duelo, pero también por la esperanza. Esa esperanza cabezona que nunca desaparece del todo, la que te obliga a levantarte cada mañana aunque solo quieras rendirte. Esa esperanza que se refleja en los ojos de un niño que duerme, en el olor de la nieve recién caída, en las luces navideñas que siguen brillando pese a todo. Daniel miró al pequeño dormido y sintió algo que no experimentaba desde hacía años. No era atracción por la madre, todavía no. Era algo más sencillo y a la vez más hondo, el deseo de cuidar, de estar, de formar parte de algo más grande que su imperio económico. Observaba a ese niño y veía todo lo que podría haber tenido si hubiera elegido distinto, todo lo que su madre habría querido para él. Elena contemplaba a Daniel con ojos que atravesaban la armadura de ejecutivo. Veía a un hombre solo, herido, perdido en el laberinto del éxito. Veía a alguien que necesitaba ser rescatado tanto como ella misma necesitaba a alguien a quien ayudar. Y por algún motivo que no sabía explicar, sentía que quería estar ahí para él. Notaba que quizá podían sostenerse mutuamente. La nieve había dejado de caer. Las luces de los edificios cercanos brillaban en la oscuridad como guardianes silenciosos de la noche, y desde el centro de la ciudad llegaban acordes de villancicos arrastrados por el viento. Era Nochebuena, la noche de los milagros según la tradición, y 3 personas se encontraban sentadas en un banco frío en un parque valenciano, unidas por un hilo invisible que ninguno había previsto, pero que ninguno deseaba romper. Fue Nico quien despertó primero, estirándose y mirando alrededor con esa confusión adorable de los niños recién espabilados. Vio que el hombre triste seguía allí y sonrió. Luego, con la lógica implacable de sus 5 años, le preguntó si quería ir a su casa a cenar. Porque su madre siempre preparaba demasiada comida y él no era capaz de terminársela y tirar comida en Navidad le parecía un pecado. Elena abrió la boca para excusarse, para decir que no podían invitar a un desconocido, para decir lo que cualquier adulto habría dicho. Pero Daniel se adelantó. Preguntó si la invitación iba en serio, con una voz que delataba lo mucho que deseaba que lo fuera. Y cuando Nico asintió con fuerza, con toda la solemnidad de la que un niño es capaz, aceptó. El piso de Elena era pequeño, 2 habitaciones en el barrio de Ruzafa, decoración sencilla pero cuidada, las paredes cubiertas de dibujos de Nico y fotografías de tiempos más felices. No había nada ostentoso, nada que se pareciera lo más mínimo a la vida a la que Daniel estaba acostumbrado. Sin embargo, en cuanto cruzó el umbral, sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Calor. No el de la calefacción, sino el de un hogar auténtico, habitado por personas que se querían.
Nico le cogió de la mano y lo arrastró por todo el piso, enseñándole sus tesoros. El castillo de bloques que había construido con su madre, el pez dorado que se llamaba Comandante, la colección de cochecitos que su padre le había regalado cuando era más pequeño. Daniel escuchaba con una atención que no dedicaba ni a sus clientes más importantes, de verdad interesado en cada detalle de la vida de aquel niño extraordinario. Elena se puso a cocinar, improvisando cena para 3 cuando solo había pensado en 2. La cocina olía a cordero al horno con patatas, a esa sencillez que ningún restaurante de moda puede imitar. Encendió la radio en una emisora de villancicos y la música llenó el piso de una alegría suave. Daniel se ofreció a ayudar y Elena aceptó sorprendida. Los hombres poderosos que había conocido, esos pocos con los que había tratado en el trabajo, nunca se ofrecían a picar verdura o a poner la mesa. Pero él lo hizo, con una torpeza que demostraba lo poco acostumbrado que estaba a esas tareas, pero con un deseo sincero de ser útil. Mientras cocinaban codo con codo, charlaban, no de tragedias esta vez, sino de sus vidas. Elena habló de su trabajo como maestra, de los niños a los que adoraba, de las pequeñas victorias diarias de ver a un alumno comprender por fin algo que se le resistía. Daniel habló de su empresa, no de cifras ni compras, sino de las personas que trabajaban allí, de los proyectos que le ilusionaban, de la visión que lo empujó a empezar. Por primera vez en años, Daniel se sentía visto por lo que era, no por lo que tenía. Elena no sabía nada de su fortuna, jamás había oído su nombre. No lo trataba con esa falsa reverencia a la que él estaba acostumbrado, lo veía como a un hombre, simplemente un hombre. Y esa normalidad era el regalo más valioso que había recibido en mucho tiempo. La cena fue sencilla y perfecta. Sentados alrededor de una mesa demasiado pequeña, con platos que no eran todos iguales, comieron, rieron y compartieron anécdotas. Nico monopolizaba la conversación con su entusiasmo inagotable, hablando del colegio, de sus amigos, de sus sueños. Quería ser astronauta o quizá bombero o quizá heladero, porque así podría comer helado cuando quisiera. Después de cenar, Nico insistió en enseñar a Daniel sus libros favoritos. Se sentaron en el sofá, el niño acurrucado entre los 2 adultos, mientras Elena leía un cuento de Navidad con voces distintas para cada personaje. Daniel escuchaba, pero sus ojos se escapaban a menudo hacia ella, hacia cómo la luz de la lámpara le iluminaba el rostro, hacia la sonrisa que le aparecía cada vez que Nico se reía. Cuando el niño se quedó dormido, esta vez en su cama, tras las buenas noches, Daniel y Elena se encontraron solos en el pequeño salón. El silencio no era incómodo, era acogedor, lleno de todo lo que ya habían compartido en unas pocas horas. Daniel sabía que debería marcharse. Tenía un piso vacío esperándolo, una vida que retomar, un entierro que organizar, pero no quería moverse de aquel sofá, de aquella casa que olía a comida casera y cariño, de aquella mujer que lo miraba sin pedirle nada. Se fue esa noche, pero no antes de intercambiar números de teléfono con Elena. Era una excusa pobre, la promesa de devolver la invitación, pero los dos sabían que había algo más. Los días siguientes fueron los más duros de la vida de Daniel. Preparó el funeral de su madre, soportó las condolencias de compañeros que apenas la conocían. Paseó la casa en la que había crecido. Cada objeto era un recuerdo, cada estancia un golpe directo al corazón. Pero, en medio de aquel dolor, había un hilo fino que lo mantenía en pie. Los mensajes de Elena. Ella le escribía cada día. No eran mensajes invasivos, no intentaba forzar una intimidad, solo le mandaba frases amables, noticias sobre Nico, pequeños detalles que le hacían pensar en él. Un dibujo que el niño había hecho de un hombre en un banco nevado, una foto del pez comandante que, según Nico, preguntaba por el señor triste. Daniel contestaba siempre, incluso cuando el duelo lo dejaba casi sin fuerzas para hacer nada más. Aquellas conversaciones se convirtieron en lo más valioso de sus días, por encima de las reuniones, de los contratos, de todo lo que antes creía imprescindible. Una semana después de Navidad, le pidió volver a verla. No a Nico, todavía no, solo a ella. Necesitaba hablar con alguien que comprendiera de verdad. Y por alguna razón que no sabía explicar, sentía que ella era esa persona. Quedaron en una cafetería del centro, lejos de las zonas donde solía moverse la gente de su entorno profesional. Elena llegó 10 minutos tarde,
con las mejillas enrojecidas por el frío, disculpándose por el tráfico. Él no había esperado a nadie con tanta paciencia en su vida. Hablaron durante horas del dolor y de cómo seguir adelante, de la vida que continúa aunque tú quieras que se detenga, de Nico y lo increíble que era, de Pablo y de Julia y de todos los que habían querido y perdido. Pero también hablaron de cosas ligeras, de pelis y libros y aspiraciones, de esas pequeñas cosas que hacen que todo merezca la pena. Cuando salieron de la cafetería, el sol se estaba escondiendo y las luces de la ciudad se encendían. Daniel la acompañó hasta su portal caminando despacio, como intentando alargar ese instante. Frente al edificio, dudó. Quería besarla, pero no sabía si era el momento adecuado, si ella lo desearía, si no sería demasiado pronto. Fue Elena quien dio el primer paso. Se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla, un gesto sencillo, pero cargado de promesas. Le dijo que se alegraba de haberlo conocido, aunque las circunstancias hubieran sido tan duras. Y él comprendió que lo que estaban construyendo entre ellos era real, importante, algo por lo que valía la pena esforzarse. Las semanas siguientes fueron un acercamiento lento y con respeto. Daniel aprendió a reducir la velocidad, a estar presente, a priorizar a las personas por encima de los negocios. Empezó a ver a Nico con regularidad. Lo llevaba al parque, lo invitaba a tomar helado aunque hiciera frío. El niño lo adoraba con esa capacidad de cariño sin reservas que solo tienen los pequeños. Y Elena, poco a poco, empezó a abrirse, a confiar de nuevo, a permitirse tener ilusión, a creer que quizá el amor puede aparecer 2 veces en la vida. Un año después de aquella Nochebuena, Daniel Herrera era otro hombre. Había reducido su papel en la compañía, delegando muchas responsabilidades en su equipo. Vendió 2 de sus 3 viviendas, quedándose solo con el piso de Valencia que ahora compartía con Elena y Nico. Dejó de trabajar 16 horas al día y descubrió que el mundo no se derrumbaba si salía de la oficina a las 18. Pero, sobre todo, ahora tenía una familia. No se había casado con Elena, todavía no. Querían ir despacio, respetando lo que ambos habían perdido. Pero vivían juntos desde hacía 6 meses. Y cada día Daniel se despertaba agradecido por una vida que ni siquiera sabía que añoraba. Nico lo llamaba papá Daniel. No papá, porque ese lugar era para siempre de Pablo, pero papá Daniel, como si fuera un nombre compuesto, algo único solo suyo. Y cada vez que oía esas palabras, Daniel sentía que el corazón se le llenaba de una alegría que ningún acuerdo millonario le había dado jamás. Había colocado una foto de su madre Julia al lado de la de Pablo en el salón. Nico conocía las 2 historias. Sabía que la abuela Julia estaba en el cielo con su padre y que seguramente se habían hecho amigos. Cuando rezaban antes de dormir, siempre incluían los 2 nombres. La noche de la nueva Nochebuena regresaron al parque. Había sido idea de Nico, que ya tenía 6 años y medio y una memoria impresionante. Quería volver al lugar donde había encontrado a Daniel, donde todo había comenzado. Se sentaron en el mismo banco, ahora cubierto por una capa de nieve reciente. Nico en medio, como aquella primera noche, con Elena a un lado y Daniel al otro. Observaban las luces de los edificios cercanos, escuchaban los villancicos que llegaban desde el centro, sentían el frío mordiéndoles las mejillas. Daniel pensó en cuánto había cambiado su vida en solo un año. 12 meses antes estaba sentado ahí solo, destrozado, convencido de que nunca volvería a sentirse feliz. Y ahora tenía todo lo que de verdad importa: amor, familia, un lugar al que pertenecer. Nico interrumpió sus pensamientos con una pregunta. Le preguntó si aún estaba triste por su madre. Daniel se lo pensó un momento antes de contestar. Le explicó que sí, que a veces seguía estando triste y que probablemente lo estaría siempre un poco, pero que la tristeza ya no era igual. Ahora se mezclaba con gratitud por haberla tenido, con recuerdos bonitos que le provocaban una sonrisa, con la certeza de que ella hubiera querido verlo así, viviendo de verdad. El niño asintió solemne, como si entendiera exactamente de qué hablaba. Luego dijo algo que hizo llorar a Daniel y a Elena a la vez. Dijo que se alegraba de haber prestado a mamá al señor triste, porque ahora el señor ya no estaba triste y él tenía un padre más y todos eran felices. Y ese era el mejor regalo de Navidad que podía imaginar. Elena se secó las lágrimas y apretó la mano de Daniel por encima de la cabeza de Nico.
Él respondió al gesto, mirándola con todo el cariño que había aprendido a sentir, todo ese amor que se había negado durante tantos años. La nieve volvió a caer suave, como una bendición. Y en ese banco, en la misma postura que un año atrás, 3 personas que el destino había juntado se abrazaron con fuerza, sabiendo que, pasara lo que pasara en el futuro, se tendrían los unos a los otros. Porque a veces la familia no es en la que naces, a veces es la que encuentras, la que eliges, la que levantas pieza a pieza con paciencia y afecto. A veces hace falta un niño de 5 años con un abrigo rojo para recordarnos que la respuesta a los problemas más grandes suele ser la más simple. No llore, señor. Puede tomar prestada a mi mamá. 7 palabras que habían cambiado 3 vidas para siempre. Si esta historia te ha hecho creer que el amor puede aparecer cuando menos te lo esperas, deja un pequeño corazón aquí abajo para que yo lo vea. Y si has decidido quedarte hasta el final, significa que relatos como este también tocan algo auténtico en ti. Para quien desea apoyar estas narraciones, existe la opción de dejar un 1000 gracias a través de la función que ves aquí debajo. Cada gesto suma. Igual que esas 7 palabras de un niño significaron más que 700 millones, tú has decidido permanecer hasta la última frase y eso te convierte en alguien tan especial como los protagonistas de esta historia.